Bienvenidos a Tapa Dura, el podcast de la Biblioteca de Cobeña. Hoy os traemos un programa de conversaciones en la biblioteca. ¿Y con quién vamos a hablar? Pues con Alejandra Venturini. Hola Alejandra, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas. Qué ilusión y qué alegría estar aquí nuevamente con vosotros compartiendo este momento tan especial. Bueno, Alejandra Venturini es muy conocida aquí en la biblioteca porque ya unos cuantos cuentacuentos has venido a realizar aquí hace bastante ya tiempo, ¿no? Digamos. Yo creo que sí, si no recuerdo mal, desde enero del 2020, es decir, 3 años largos, o sea, casi 4, incluido la dichosa pandemia inolvidable que nos ha marcado la vida a todos. Cierto. Bueno, pues, y como no puede ser de otra manera, pues Alejandra es narradora. Y bueno, como aquí venimos en esta sección, Conversaciones en la Biblioteca, a hablar con personas vinculadas con el mundo de la literatura. Hemos tenido escritores, traductores, ilustradores. Pues la narración también es un aspecto muy importante en lo que tiene que ver con la difusión, ¿no?, de la literatura, de la cultura. Y aquí está Alejandra, que bueno, nos acompaña en esta ocasión. Bueno, Alejandra también, bueno, aparte de narradora, es actriz, dramaturga, creadora de cuentos infantiles. Nació en Buenos Aires, pero lleva aquí en España desde hace 22 años. Tiene una amplia trayectoria profesional en cuanto a estudios y formación. Y desde el año 2012 creó un proyecto, que luego hablaremos de él, y ya, pues bueno, mucho más profesional. Entonces, bueno, para abrir un poco así boca, Alejandra, cuando yo te llamo, oye Alejandra, quiero que vengas a la biblioteca a hacer un cuentacuentos, ¿cómo preparas esa sesión, ¿no? ¿Cómo eliges la temática o los cuentos a contar? Bueno, aquí hay diferentes formas de trabajar. Aquí en Cobeña tengo la oportunidad de venir con varias veces seguidas. He venido por lo menos 9 veces al año, si mal no recuerdo. Entonces, claro, al principio lo que hacía era traer espectáculos ya montados, es decir, con espectáculos ya rodados que llevan de pronto entre 5 y 10 años en diferentes bibliotecas. A veces me han pedido temáticas específicas, por ejemplo, sobre Navidad, o sea, por poner un ejemplo, que también tenía repertorio sobre eso. En este último año, como ya he tenido la posibilidad de contar creo que casi todo mi repertorio aquí en la biblioteca, pues lo que estoy haciendo es crear proyectos nuevos. ¿Cómo los creo? A partir de mis propios intereses, de temas que a mí me gustan, de cuentos, historias que llegan a mi mano y que me motivan para seguir contando y tratar de traer cosas diferentes, ¿no? Que ya los niños y las niñas ya me conocen hace mucho tiempo, entonces no quiero perder el factor sorpresa, entonces trato de traerles cosas nuevas. Uh-huh. ¿Y qué se necesita para ser un buen contador de historias? Bueno, en primer lugar, que te gusten las historias. Parece una verdad, una realidad bastante sencilla y evidente. Te tienen que gustar los cuentos, te tienen que gustar los niños y las niñas, estar frente a un público. Tienes que tener pasión por la palabra, por transmitir valores e ideas que se pueden hacer de manera sutil por medio de las historias. ¿Qué se necesita? Pues amar lo que uno hace, supongo, o sea, tener una pasión y mi pasión es esta. Eso yo creo que pasa casi en todas las profesiones. Efectivamente, no hay un secreto, todos podemos ser muy buenos contadores de historias, pero bueno, una cosa es contarle cuentos e historias a tu familia, a tus amigos, a tus conocidos, y otra cosa es enfrentarte a un público. Entonces hay también que tener empatía, o sea, ser consciente del día, del espacio, del tiempo, de qué es lo que conviene contar según qué edades y según también qué pueblo y según también qué lugar. Uh-huh. Y tú, por ejemplo, en concreto, ¿cuándo decidiste dedicarte profesionalmente a la narración? Pues mira, yo estaba en un programa de animación a la lectura para bebés por medio de una empresa. En el año 2009 me contrataron para una escuela infantil, para un programa, lo que te digo, de animación a la lectura para bebés. Me contrataron porque era actriz, porque tenía contacto con el público infantil y porque era muy dulce y como que tenía mucha mano con los niños.
Y a partir de ahí, en esa escuela infantil, que es la escuela infantil Gaia, que está por la zona de Moratalaz, en el cual guardo un recuerdo precioso de todas las maestras y profesoras que trabajan ahí, me pidieron un cuentacuentos, una sesión de cuentos para bebés. Yo en ese momento no sabía que existía, sabía que había narradores y narradoras, pero no conocía bien el ámbito y decidí probar, o sea, en esa misma escuela infantil, a contar un cuento para bebés. La experiencia fue tan bonita, tan mágica, que luego me pidieron otro cuento, y luego otro, y luego otro, y luego me recomendaron a otra escuela infantil, y luego a otra, y llegó un punto que dije, bueno, o sea, creo que aquí se me está abriendo un camino que ni contaba con él, y bueno, me fui metiendo poco a poco en el ámbito de los cuentos. Finalmente, en enero del 2012, me di de alta en Autónomos y aquí estoy. O sea, y nació Barquito de Colores. El proyecto Barquito de Colores fue un proyecto gestado durante esos 2 años, que estaba empezando a rodar cuentos para los públicos más bonitos, o sea, y más mágico, que pueden ser el público de bebés. Y también coincidió con que yo en ese momento estaba estudiando terminando mi segunda carrera, que es dramaturgia, o sea, en la Real Escuela Superior de Arte Dramático de Madrid. Y también estaba en plena crisis existencial si quedarme aquí en España o volverme a Argentina. Ya me estaban pidiendo cuentos en diferentes sitios, yo sin todavía tener página web, sin ser nada conocida. Y tuve la sensación de que se me estaba abriendo una oportunidad y un camino que valía la pena andar. A veces las oportunidades surgen cuando menos te los esperas, aunque uno ya está andando y rodando en el camino, y quise probar a ver qué pasaba. Y así fue. En enero del 2012, o sea, saqué adelante mi proyecto y empecé... Zarpó, ¿no? ¿Cómo? Zarpó el barquito. Zarpó, empezó a navegar en medio de grandes tormentas y tempestades. Era también en pleno contexto de crisis económica. Realmente no era conocido en el mundo de la narración y fue un camino arduo, difícil, pero también lleno de grandes aventuras y de sorpresas que aunque al día de hoy no me arrepiento. Por eso estoy aquí y en otras bibliotecas navegando. Y estas aventuras, sorpresas que te embarcaste, ¿alguna vez te has planteado que este barquito también te lleve a escribir tus propios cuentos, publicar tus propios cuentos? Sí, bueno, de hecho, por estudiar dramaturgia hay muchos proyectos que son de creación propia. Tengo varios cuentos hechos, armados, representados, estrenados en bibliotecas, centros culturales, teatros. Y estoy abierta a las posibilidades de poder publicarlos, porque ya están escritos y creo que funcionan muy bien, porque más de una ocasión me los han pedido en diferentes sitios y sí, por supuesto, me encantaría poder publicarlos. Hechos están, lo único que ahora están a la espera de alguna propuesta editorial o alguna posibilidad de ser publicados. Sí, claro que sí. Claro, ahora lo has lanzado oralmente, ¿no? La narración oral, la tradición, ahora, bueno, la publicación, bueno. Sí, sobre todo porque hay algo de esta profesión que es de carácter efímero, ¿no? Que ese momento mágico se produce cuando hay un público enfrente de uno y luego termina. Pero claro, muchas veces mamás me han pedido, oye, este cuento me ha gustado mucho, o sea, ¿dónde lo puedo conseguir? Y yo me quedo mirándolos como diciendo, bueno, es de creación propia, era aquí. En la memoria. Reinvéntalo, cuéntalo, disfrútalo, pero todavía no está en papel. Pero bueno, creo que tal vez en el 2024 es un buen propósito para poder sacarlo adelante. ¿Quién sabe? Hay un día más, con lo cual hay más posibilidades. Mirando a ver el desarrollo de los cuentacuentos, ¿qué haces cuando tienes algún rebelde o alguna rebelde entre tus escuchantes? Uy, qué buena pregunta es esa. A ver, trato de utilizar diferentes recursos, también depende un poco de la edad, a veces también depende de mi estado de ánimo, depende. En primer lugar, cuando un niño está llamando la atención, creo que siempre hay un motivo, o sea, o una se está aburriendo, o dos, no tiene la edad adecuada como para participar en la actividad. Entonces, en primer lugar, recurro a canciones o, ¿cómo decirlo?, juegos de silencio, o juegos de coordinación, o saco algún instrumento que hace algún sonido especial que ahí lo saca, digamos, de
de su ámbito de juego. Eso por un lado. Es más complicado cuando algún papá está despistado, o sea, por ejemplo, cuando suena el teléfono móvil y con mucho tacto y mucha educación, siempre pido que por favor a la hora de contar teléfonos móviles apagados, digo las normas previamente y sobre todo eso, trato de sacar diferentes elementos, ya sea algún sonido por medio de algún sonajero o algún instrumento musical o algún objeto que les haga otra vez a los niños y niñas volver a entrar en la dinámica del cuento. Uh-huh. ¿Y alguna anécdota divertida o curiosa de tu trayectoria como...? Ay, anécdotas hay miles, cientos, me pillas así despistada. A ver, ¿cuál contar de todas? Pues mira, esta no es especialmente divertida, pero sí me pareció mágica. ¿Te puedo contar dos? Sí, claro. Una tanto para niños, bueno, mejor para bebés, y otra para público adulto. Me acuerdo que ese día había tenido un problema personal, yo anímicamente estaba destrozada, pero lógicamente no se me notaba. Voy muy bien maquillada siempre, siempre con una sonrisa, siempre con una actitud positiva, con buen ánimo. Y al terminar la sesión, 2 bebés se me acercaron, me dieron un fuerte abrazo y me regalaron una flor, uno cada uno. Me pareció tan mágico ese momento, o sea, porque yo sentí que esos bebés percibían que a mí me había pasado algo. Y para mí fue como un regalo de la vida. Y en caso de público adulto, me acuerdo que al finalizar una sesión, una señora que estaba pasando un momento también muy duro a nivel personal, se acercó, me dio un abrazo y me dijo gracias, porque en esta hora me pude olvidar de todos mis problemas y pude disfrutar, y hace mucho tiempo que no puedo disfrutar como he disfrutado hoy. Entonces, claro, yo creo que las sesiones de cuentos tienen un montón de momentos mágicos porque uno conecta con la realidad de las personas de otro lugar, sin conocerlos de nada, y realmente se crean momentos extraordinarios. Y en ese devenir de contar, ¿cuál es el sitio más raro donde has contado alguna vez? El sitio más raro donde he contado... Ay, espera que me acuerdo. Bueno... En un estadio de fútbol, por ejemplo, es bastante original, ¿no es cierto? Sí, yo creo que sí. Entra en la categoría. Sí. Yo creo que sí, en un estadio de fútbol, o sea, de un pueblo que estábamos en pleno problema de la pandemia, del COVID, entonces había mucho temor, tenía que ser al aire libre y bueno, decidieron que el mejor sitio era un campo de fútbol. O sea, desde luego que era el lugar más seguro en ese momento y curiosamente salió fenomenal la contada. Ajá. Mira, no sé si te acuerdas, pero en la época de pandemia, la que comentabas, aquí en la biblioteca organizamos un cuentacuentos. Estaba organizado para que fuese aquí, no estaba cerrado, yo creo que era para finales de marzo, quiero recordar. Evidentemente no se pudo hacer y entonces decidimos hacerlo online. ¿Cómo recuerdas ese cuentacuentos online? Pues desde tu casa y tal. Pues mira, son de esas sesiones que quedan para la historia, yo creo, ¿no? Que imagínate que de pronto de contar 150, 200 sesiones al año de cuentos, hay algunas que son inolvidables y esa es una de ellas. En primer lugar, tengo que dar las gracias a la Biblioteca de Comeña, a ti, Andrés, al Ayuntamiento por haber mantenido esa sesión. Son de los pocos lugares que han intentado continuar con la programación cultural que ya tenían programada. Yo recuerdo que en ese año, en el 2020, tenía 80 sesiones programadas y me cancelaron todas. Solamente pude recuperar 5, de las cuales la vuestra online fue una de ellas. Entonces, en un contexto tan desolador y de tanta angustia y tanta desesperación, poder conectar desde la casa de uno, o sea, a pesar del miedo, o sea, y durante una hora, y bueno, más la hora de preparación, más o varias horas de preparación del espacio de mi casa, de colocar telas, de hacerlo como un ambiente más acogedor para los cuentos, poder olvidarnos por un ratito de todo el horror que estábamos viviendo. Y después, bueno, era la primera vez que contaba
online, en directo. Si no mal no recuerdo era no me acuerdo exactamente qué plataforma sí, era. Era Zoom. Sí, me parece que era Zoom. Me acuerdo que en un momento no había tocado bien un botón, lo típico de no saber cómo funciona un programa nuevo y tenías 2 teléfonos, me llamaste al fijo, que no se me oía. Yo creo que si mal no recuerdo se conectaron 50 personas. Sí, fueron alrededor de unos 50 usuarios únicos los que conectaron a lo largo del cuentacuentos. Y claro, yo me acuerdo como que era como mágico, ¿no? También se conectó gente amiga desde Argentina y desde Uruguay. Entonces, claro, era como... Yo estaba en mi casa, pero por ese momento estaba conectada estaba entrando en los hogares de diferentes familias y yo sí que lo recuerdo como una experiencia mágica y extraordinaria. Sí es verdad que, bueno, está el frío de la pantalla, pero también había tanto frío alrededor y la realidad era tan dura que creo que fue como un salvoconducto para poder seguir estando aquí. Que dio ahí 2 momentos la pandemia respecto a los cuentacuentos aquí en la biblioteca. Uno fue este y otro fue el primero que se hizo después de la pandemia. No sé si te acuerdas tú de esa historia, pero que, claro, no sabíamos cómo iba a reaccionar la gente, porque todavía estaba el espacio que, ¿te acuerdas que poníamos los cojines a la distancia que era oficial y demás? Y nos desbordamos. O sea, la cola salía de la biblioteca, daba la vuelta y casi la mitad de la gente tuve que decir, lo siento, no entra más gente. O sea, el límite es este. Y para mí fue algo súper emocionante, porque claro, era un cuentacuentos a ver qué iba a pasar. O sea, organizamos esto a ver qué va a pasar. Y la verdad es que la respuesta fue espectacular. Fue maravillosa. La verdad que el trabajo que estáis haciendo aquí en Coveña me parece digno de mencionar. El hecho de que tengan programación continua, y que genere público, que genere usuarios, que haya diferentes tipos de actividades en la biblioteca es un trabajo maravilloso para un pueblo. Y de esa contada sí, claro que la recuerdo. Fue magnífica porque había muchas ganas de cuentos, había una escucha única, o sea, había muchas ganas de volver, de alguna manera, de volver a la normalidad, ¿no? O sea, a pesar del miedo, a pesar de que llevaban una temporada larga sin poder programar. Y sí recuerdo que fue un día que se desbordó la biblioteca, que hubo mucha gente que se quedó fuera y que había una calidad en la escucha por parte del público brutal. Sí, casi hicieron llorar al bibliotecario. Antes has nombrado también el tema de varias veces el término magia. Tú tienes un espectáculo de cuentos y magia que funcionó genial, ¿no? ¿Por qué crees que funciona tan bien? Porque hablar que no es solo magia, sino cuentos y magia. Creo que a veces nos olvidamos de la capacidad que tenemos de ilusionarnos, ¿no? La falta de ilusión es un problema. Y la magia, o sea, unida con los cuentos, creo que es un arma muy poderosa. Es como que los niños mayores se quedan ahí como quisiendo saber cuál es el truco, y los niños pequeños creen que realmente hay algo por fuera de la realidad que tiene que ver con el mundo de los cuentos, que solamente ocurre a través de los cuentos, de la palabra. Yo creo que es un recurso súper importante. Y para los mayores, tratar de recuperar la ilusión, ¿no? La ilusión por el encuentro, porque las cosas pueden ser de otra manera, o sea, y eso te lo da la magia, claro que sí. Y además porque también hay momentos en la vida de uno que son mágicas, o sea, momentos mágicos que decís, ¿cómo puede ser que me esté pasando esto? ¿Cómo puede ser que esté tan feliz? ¿Cómo puede ser? Y bueno, o sea, yo creo que tiene que ver con eso, con un poco recuperar momentos de absoluta felicidad y que siempre son muy potentes. Y hablando de recuperar, ¿cuál es ese cuento que dices que siempre funciona? O sea, que cada vez que cuentas ese cuento, los niños se quedan como extasiados diciendo, ¿sabes? Bueno, el cuento comodín. Para mí existe en la biblioteca, ¿no? Para mí hay libros que yo llamo libros comodín
que yo sé que si ese libro lo recomiendo, en el 98% de los casos va a gustar. Bueno, hay varios, tengo una lista larga, ¿eh? O sea, Eso es más fuerte, eso es más fuerte. no sé, 4 esquinitas de nada, La casa de Tomazza, 7 ratones ciegos, Elefante un guisante. Y para niños más mayores siempre las historias de aventura funcionan muy bien. Lo que pasa que es más complejo a la hora de prepararlos. Por ejemplo, no sé, las historias de aventuras de Julio Verne, si uno consigue acortarlas y adaptarlas a lo que es la narración oral propiamente dicha, siempre van a funcionar muy bien para niños de 10 a 12 años también. Algunos mitos, por ejemplo, también para adolescentes. Bueno, no sé, o sea, yo creo que te he dicho varios títulos. Sí, nuestros escuchantes seguro que toman buena nota. Y luego, también, como experta en literatura infantil, ¿qué cuentos, qué libros no deben faltar en una biblioteca en este género? Bueno, no me considero experta en literatura infantil. Yo discrepo. Afortunadamente tengo todavía muchos libros por leer, muchos textos por investigar, así que tengo todavía un arduo camino para llegar al nivel de experta, me parece. Con lo mucho que se publica es casi inabarcable, pero bueno, tienes un gran conocimiento. Vamos a dejarlo en gran conocimiento. A ver, libros que no pueden faltar, bueno, esto es que es más para adultos tal vez que para niños, pero sí los recomiendo que siempre tiene que haber un espacio como El Principito, Alicia en el País de las Maravillas, Peter Pan, las historias de Julio Verne, de Emilio Salgari, de Lizama y Alcott, que son más para jóvenes, ¿no? O sea, y también para adultos, ¿por qué no? Para niños, pues un poco los libros que te he mencionado antes, esos son casi obligatorios tenerlos en una biblioteca, que estoy segura que aquí lo tienen. Luego voy a preguntar, voy a mirar a ver si los tienen. Pues mira en el catálogo, haces una búsqueda, a ver si y si no, rápidamente a traerlos. Hacemos una desiderata y a la siguiente entrarán. Pues bueno, pues yo creo que estaría muy bien despedir esta entrevista de Conversaciones en la Biblioteca con un cuento. Normalmente nos despedimos con una frase, pero en este caso yo le voy a pedir a Alejandra que el final de la entrevista sea un cuento. Pero antes, pues darte muchísimas gracias por haberte acercado a los micrófonos de este humilde podcast. También recordar a la gente que, bueno, está la web de Barquito de Colores, que, bueno, dejaré en los comentarios por si quieren investigarla, también en redes sociales, ¿verdad? Instagram, ¿qué otras redes sociales? Vale, Instagram, Twitter, Facebook. Espera, que ahora me acabo de acordar algo súper importante. Hay un libro, hay una recopiladora de cuentos de tradición oral, que esto también es para adultos sobre todo, que lo recomiendo, que tienen que tenerlo sí o sí, deberían tenerlo todas las bibliotecas. Es Angela Carter, cuentos de hadas, de Angela Carter, lo recomiendo al 100% cuando esto es también un consejo para maestros, profesores, narradores. Si están buscando repertorio de tradición oral, esta es una gran recopiladora de historias de todos los tiempos, que se me olvidaba. Bueno, tomamos el tip. Perfecto. Las redes hemos quedado Instagram, Facebook, Twitter. Ay, creo que ninguna más, ¿no? Ya vas bien servida. Eso también te lleva mucho trabajo, el mantenerla todas. Sí, pero eso ya es para otro podcast, yo creo. O sea, sí. es todo un tema aparte. Sí. Cierto. Pues bueno, pues muchísimas gracias. Bueno, los que quieran venir, pues pueden venir a la biblioteca y seguramente preguntar, oye, ¿cuándo es el siguiente cuentacuentos? Y ya espero que sigan programando, o sea, como todos los meses venís haciendo hace ya varios años, ojalá que se pueda y que es importante que haya un espacio para los cuentos, especialmente dentro de las bibliotecas. Y voy con el cuento, o sea, que me pilla un poco así de sorpresa, pero no pasa nada, ¿no? O sea, los micrófonos son tuyos, Alejandra, yo ya no hablo más. De acuerdo. Pues cuentan que un hombre en el pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir a lo alto del cielo y desde ahí arriba pudo contemplar la vida humana. Cuando volvió, contó y dijo: somos un mar de fueguitos. Cada persona
brilla con luz propia entre todas las demás. Y no hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos pequeños. Fuegos bobos que ni alumbran ni calientan. Fuegos de colores. Y hay fuegos tan especiales que arden, que saltan chispas y que uno, cuando se acerca, se enciende. Hey, that's okay. We've got another day to make mistakes and say sorry. There's no sense in our worry, 'cause all we can do is try our best to make it through with love.